objetivo darles a conocer lo que hacemos dentro de la maestría y cómo puede ser el proceso para que todas aquellas personas que estén interesadas puedan inscribirse y puedan participar del proceso de selección. Déjenme presentarles muy brevemente a quienes tenemos aquí en esta charla. Contamos con la presencia del doctor Kenvin Puente, que es el coordinador del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tenemos también a la doctora Irene Cacique, del Centro Regional de Estudios Multidisciplinarios de la UNAM, la doctora Ana Escoto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la doctora Maritza Caicedo del Instituto de Investigaciones Sociales, la maestra Tania García, que es egresada de la maestría en Demografía Social, y también contamos con la presencia de la doctora Cecilia Rabel del Instituto de Investigaciones Sociales y también de la doctora Gabriela Cantú, secretaria académica del programa de posgrados en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y yo que estaré moderando aquí la sesión, Fiorella Mancini también del Instituto de Investigaciones Sociales. Somos todas demógrafas las que vamos a participar en esta charla, así que en primer lugar, bueno, le damos la bienvenida y la palabra al doctor Kenvin Puente para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, doctora Mancini. Gracias a todas y todos quienes se conectan o están viendo esta transmisión, que esperemos sea muy informativa y que les ayude a conocer este plan de estudios, que es el más nuevo del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La maestría en Demografía Social forma parte de un programa más amplio de posgrado, que es el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, y que lo integran otras 5 maestrías y un doctorado con 5 campos disciplinarios. ¿Esto por qué es relevante? Porque quienes participan en esta maestría, quienes deciden inscribirse a esta maestría, no se encuentran solamente especializándose en los campos que les informarán nuestras colegas, que les van a platicar a lo que se dedican y las líneas de investigación en las que se especializan, sino que además interactúan con estudiantes de otros campos de conocimiento, como son las relaciones internacionales, la comunicación, los estudios políticos y sociales, la ciencia política, la sociología, la administración pública y los estudios de región sobre América del Norte, de tal forma que la formación que obtienen es una formación integral en la que se van especializando en distintos campos, pero además aprenden de otras áreas. Este programa es un programa de alto nivel, con mucha exigencia, como se los platicarán en los próximos minutos. Y solo quisiera decirles que se animen a participar, que escuchen la voz de quienes conocen la disciplina y que nos hagan llegar todas sus preguntas, ya sea a través de los canales que ahorita se están transmitiendo o a través de la página de internet y del correo electrónico institucional, en donde podremos ayudarles a resolver sus dudas para que participen en el proceso de selección. Por último, solo quisiera decir que el programa de maestría en Demografía Social tiene una de las plantas académicas de más alta calidad y de mayor experiencia y alto nivel de especialización de toda América Latina. Así que quien decida inscribirse en este programa, puedo asegurarles que es una opción exitosa garantizada. Así que les agradezco la oportunidad para estar con ustedes y muchísimas gracias, doctora Mancini. Muchas gracias, doctor Puente. Sí, después vamos a estar poniendo también todas las direcciones a donde se pueden comunicar para cualquier duda o cualquier información sobre esta convocatoria. Le damos la palabra a la doctora Irene Cacique, por favor. Hola, me encanta estar aquí y esperamos que realmente esto
sea muy informativo. Entonces yo voy a empezar desde el paso cero y les voy a explicar un poquito de qué va eso de la demografía, qué es la demografía, qué hacen los demógrafos. Entonces, porque la demografía no es como otras disciplinas, una disciplina que se pueda estudiar desde previamente alguna licenciatura. Entonces, muchas personas no tienen clara idea de qué se trata la demografía. La demografía, en términos generales, es la ciencia que estudia la estructura y la dinámica de las poblaciones humanas. Y en parte de ese estudio incluye la visión o el examen de lo que llamamos los procesos de la población, referidos tanto al volumen, a la estructura, a la distribución y la evolución de la población. Cuando hablamos de lo que hace la demografía, en realidad la demografía es permanentemente y necesariamente una doble mirada siempre sobre la población. Por una parte, como lo decía, se enfoca en primera instancia al estudio de cuál es el estado de la población, de una determinada población en un determinado momento. Y esto implica revisar elementos, características de esa población, como cuál es el volumen o tamaño de esa población, cuál es su estructura. Cuando hablamos de estructura, que a lo mejor es un concepto no tan usual, hablamos de cómo se clasifica o cómo se organiza esa población de acuerdo a unas determinadas características. Por ejemplo, a etnia, a edad, a sexo, a condición laboral, cualquier condición o característica que nos permita caracterizar esa población nos da pie para examinar cómo se estructura la población en términos de esas características. Cómo se distribuye, parte de ver cómo está el estado de la población es ver cómo se distribuye la población, por ejemplo, en un determinado territorio, cómo está compuesta, lo mencionaba ya, por edad y sexo. Esa es una de las características, son dos características fundamentales cuando nos referimos a los estudios de población, la edad y el sexo, y es lo básico, y cómo se integran dentro de esa población otros subconjuntos que podemos distinguir poblacionales, que pueden estar dados por esas características que ya mencionaba, como la etnia, la edad, el género, pero también pueden ser otros grupos o subgrupos que nosotros definimos en función de una determinada problemática. Por ejemplo, los adolescentes, la población adulta mayor, qué sé yo. Tenemos muchísimas razones o características que nos pueden dar pie a definir distintos grupos poblacionales. Eso en cuanto al estado de la población, pero al mismo tiempo que vemos cuáles son las características de la población en un momento, estamos viendo cómo están evolucionando esas características en el tiempo. Entonces estamos viendo lo que llamamos la dinámica de la población. En términos tradicionales, los procesos poblacionales más característicos o demográficos son la fecundidad, cómo se reproduce la población, la mortalidad, la migración y la nupcialidad. Hay otros procesos, otras dinámicas que se han integrado a este esquema básico, pero lo que quiero dejar claro es que siempre cuando se estudia la población hay que mirar tanto el estado en un momento como la evolución de esas distintas características en el tiempo. Es como si habláramos de la foto instantánea y el video, que nos va a mostrar la progresión de esas características de la población a lo largo del tiempo. ¿Okay? Otra cosa que quiero hacer como muy clarito es qué hacen los demógrafos. Y aquí qué hacen los demógrafos no tienen una sola respuesta simple, porque por una parte la demografía se alimenta de egresados de diversas licenciaturas o carreras. Típicamente vienen a estudiar demografía actuarios, médicos, como estudiosos de las ciencias sociales, por ejemplo, sociólogos, antropólogos físicos o economistas, muchísimo. En fin, vienen personas de muchas disciplinas a especializarse en el campo de la demografía ya a nivel de posgrado. Entonces eso ya de por sí nos da como un espectro muy variado de perfiles de personas que vienen a estudiar demografía. Pero por otra parte, la demografía, por la variedad de los temas que abarca y que analiza, tiene que tener
de por sí una mirada multidisciplinar. Aunque uno venga de con una determinada formación, tiene que aprender y alimentarse y complementarse con otras disciplinas, con otras técnicas, con otras miradas, para poder dar cuenta de esa diversidad de fenómenos poblacionales. Entonces, ¿qué hace un demógrafo? Pues muy variado, porque son muchas las cosas que analiza o muchas las problemáticas que analizamos los demógrafos, pero para darles un poquito el sabor de qué tan variado o cuáles son las tareas específicas que puede hacer un demógrafo, pues podemos tener desde un demógrafo que es especialista en la reconstrucción histórica de la familia a partir de registros parroquiales, y es un tipo de trabajo, una mirada centrada en ese proceso, en esa reconstrucción histórica. Podemos tener estudiosos de los cambios antropométricos y cómo eso va relacionado, por ejemplo, con la salud de la población. Analistas que proyectan el volumen de la población en general o algunos grupos específicos de la población, por ejemplo, cuál es la proyección de la población envejecida para 2030, 2050, etcétera, o cuál es la proyección de la población laboral para determinado dentro de 10, 20 o 50 años en México. Entonces van haciendo esas proyecciones y entonces van en función de esas proyecciones planteando necesidades para el país, situaciones que vamos a estar enfrentando en determinados momentos y a las que tenemos que ir planeando cuáles va a ser las soluciones, la situación que le va a dar respuesta a esas características de la población. Podemos tener investigadores de pautas de cómo se constituyen y cómo se disuelven las parejas y que se centren en el estudio de la nupcialidad, investigación sobre la intensidad y la composición de las distintas nacionalidades en los flujos migratorios a nivel nacional o internacional, investigación sobre salud sexual y reproductiva de los adolescentes, estudiosos del envejecimiento. Hay muchísimas temáticas en las que nos podemos especializar o interesar, y entonces muchísimos perfiles de demógrafos. ¿Y para qué sirve esto que hacen los demógrafos? ¿Para qué nos van a servir ese tipo de estudios? Bueno, en primerísimo lugar, todo lo que hacemos los demógrafos sirve como insumo esencial para el diseño de distintos programas y políticas públicas que atiendan a esas características de la población. Entonces podemos incidir en la planificación, por ejemplo, de nuevos programas para salud, para la educación, en función de cuáles son las características de la población. Sabemos si la población está muy envejecida, entonces más bien hay que orientarse en determinados aspectos y quizá necesitaremos dentro de 50 años menos escuelas que las que tenemos hoy, pero más centros de salud, etcétera. Si vamos como delineando ese avanzar de la población, esas características de la población y cómo tenemos que estar preparados para atenderlo. Podemos evaluar el impacto de los programas y políticas públicas que se van implementando. Podemos hacer estudios para intentar lograr una distribución equitativa de los recursos. Y cuando hablamos de recursos no estamos nada más hablando del dinero, sino recursos como la salud, recursos como la educación, en general el bienestar. La identificación de problemas y necesidades futuras, eso ya más o menos lo mencioné, la identificación del potencial que tiene cada localidad, cada población, cada región, en términos de mercado de bienes y servicios, qué requieren, y empleos de técnicas y modelos demográficos para explicar otros comportamientos. Estoy diciendo todo así como muy en general. Estas son nada más como unas pinceladas, pero solamente les quiero dejar esa certeza de que los demógrafos miramos muchísimos diversos procesos, muchísimas características de la población e intentamos hacer planteamiento frente a esas características de las necesidades que existen y de las políticas y programas políticas y programas públicos que podrían atender. Bueno, con esto pues espero haberles transmitido un poquito con más certeza qué es la demografía y qué hacemos los demógrafos. Y no, espérense, se me olvidó compartir la parte más bonita de nuestra maestría, es finalmente todo lo que podemos ofrecer desde el posgrado, pero también
lo que vamos ganando y conociendo con los estudiantes que van entrando a la maestría. Entonces aquí tenemos una foto de nuestra primera generación, que fue en 2012, creo, entraron la primera generación a esta maestría, y es entrar a la maestría en este posgrado es un poquito, yo diría, es un reto, pero es también una oportunidad mucho más grande que la de entrar a las maestrías en demografía, a otras maestrías en demografía muy reconocidas, de muy alta calidad, pero que se insertan en instituciones más pequeñas. Insertarse o entrar a la maestría en demografía social de la UNAM es entrar al mundo de la UNAM, y la UNAM es exactamente un mundo inmenso, pero así como es un mundo inmenso, es también un montón de oportunidades para todos los que se hacen parte de esta gran familia. Ahora sí, con esto concluyo. Muchas gracias, Irene. Gracias. Le damos la palabra a la doctora Ana Escoto, por favor. Gracias. Voy a compartir también un par de láminas. Bueno, a mí me toca hablar un poquito de qué aprendemos en la demografía, que un poco se traslapa con lo que ya comentaba Irene, pero bueno, en realidad los demógrafos tenemos esta idea de pensar en estructura, que nosotros entramos a un salón y empezamos a ver estructuras. Eso es algo que aprendemos y que es parte de nuestro oficio casi diario, ¿no? Pero esto no significa que nosotros solo vamos a estudiar los grandes agregados o que no vamos a estudiar grupos. Pensar a la población como estructura también significa relacionar el todo con las partes. Entonces, esto nos permite a nosotros muchas veces visibilizar algunos grupos, visibilizar a otras poblaciones no tan estudiadas. ¿Qué más nosotros aprendemos? En términos de la dinámica demográfica, pues como bien comentaba Irene, podemos especializarnos en términos de comprender, de establecer cuáles son los factores sociales, pero también biológicos, porque los demógrafos partimos del hecho de que la población tiene esta doble alma, ¿no? Biológica y social. Nosotros estudiamos cosas que están determinadas no solamente por los elementos sociales, sino que hay elementos biológicos como en la natalidad y en la mortalidad. Entonces, eso es algo que también aprendemos nosotros, y sin duda una de las grandes herramientas que nosotros tenemos es el análisis demográfico, que en buena parte nos sirven para medir la intensidad y el calendario de estos eventos demográficos, que puede ser nacer, puede ser morir, puede ser casarse, puede ser migrar. Entonces, a partir de eso, sin duda ustedes, cualquier persona ha oído hablar de las tasas, y eso es lo que nosotros nos permite ver esa intensidad y calendario de estos eventos demográficos. También dentro del análisis demográfico queremos hacer modelos que quieran explicar los comportamientos de los elementos demográficos y de los componentes de la población y su dinámica. Y también una parte del análisis demográfico está en términos de la prospectiva, de cómo hacemos las proyecciones, de imaginarnos a esas poblaciones futuras. Esos son elementos que nosotros aprendemos a partir del análisis demográfico. Pero al mismo tiempo, y en este caso, esta maestría que tiene además un apellido social, una buena parte de lo que nosotros aprendemos y estudiamos tiene que ver con la reproducción de la población. Entonces, aquí es como nosotros empezamos a ver a la población de manera más amplia, con esta mirada más social, de pensar cómo es que se reproduce la población. Y otro elemento fundamental que también tiene que ver con esto es el tiempo, ¿no? La población tiene que mantenerse en el tiempo, tiene que reproducirse. Entonces, los demógrafos aprendemos el tiempo también como un gran determinante de los estudios de población. Por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a hablar en términos de periodo, ¿no? A veces hay situaciones históricas que pueden marcar y que cambian los comportamientos demográficos. Cosas que pasan, por ejemplo, ahorita el COVID, ¿no? Es un evento de periodo, ¿no? Pero por esto mismo que la población tiene elementos que están, eventos que suceden a ciertas edades, vamos a tener
también efectos que nosotros le llamamos por edad, ¿no? Entonces, nosotros queremos estudiar también cuándo suceden las cosas en términos del tiempo biológico de las personas, cuándo se mueren las personas en términos de sus edades, cuándo se casan las personas, cuándo se divorcian las personas. Pero si además combinamos estos dos tiempos, tenemos lo que consideramos el tiempo social, que esto es quizás uno de los elementos fundamentales que aprendemos en la demografía, a pensar en términos de un tiempo social que es justamente la combinación de este tiempo histórico con este tiempo biológico. Nosotros, sin duda, usamos el término generación casi todos los días, todos hablan de los boomers, de los millennials, que de los centennials. Entonces, estos son efectos que nosotros podemos medir o que podemos incorporar en nuestro análisis. Y sin duda, esto es uno de los elementos que quizás en la demografía están más presentes, ¿no? Y bueno, también me toca comentarles un poquito de, bueno, cómo es que uno puede establecer una trayectoria académica o a qué me dedico específicamente yo. Bueno, yo retomo este recuadro que puse en la primera lámina de la reproducción de la población porque es lo que articula toda la investigación que yo hago. Buena parte de mi investigación tiene que ver justamente con el trabajo en el sentido amplio, porque me importa justamente cómo se da esa reproducción de la población y eso me lleva a estudiar a mí las condiciones de trabajo que permiten a una sociedad que sus miembros se reproduzcan y que tengan condiciones para vivir. En este sentido, además, también incorporo esta visión, esta parte de la estructura y organización de cómo se da el trabajo y además sí he incorporado también este elemento en términos de la división sexual del trabajo. Yo estudio el trabajo, no solamente el trabajo remunerado, sino también el trabajo no remunerado de las mujeres. Entonces, esto permite imaginarnos a una sociedad que en términos de lo que también se está estudiando ahorita, de la sostenibilidad de la vida misma, ¿no? Eso también se ve acompañado, porque en mis trabajos hay una parte que siempre reflexiona acerca de la organización familiar y no estudiar al individuo solo frente al mercado de trabajo, sino incorporar los elementos de los arreglos familiares y de las estrategias que tienen los hogares para proveerse justamente esta reproducción. Al mismo tiempo, esta también vinculación con los hogares me ha llevado en algún momento a estudiar el consumo energético de los hogares pensando en la sostenibilidad también futura, ¿no? Pensar cómo consumimos, en las desigualdades de consumo y cómo esto está relacionado con también pensar en términos generacionales, ¿no? Un desarrollo sostenible que no simplemente se quede en el presente. Y bueno, yo con eso dejaría hasta acá mi participación. Muchas gracias, Ana. Y ahora le damos la palabra a la doctora Maritza Caicedo, también otra profesora de la maestría en demografía social. Maritza, tu micro. No te escuchamos, Maritza. Quizás alguien, el que sea administrador, le pueda abrir su micrófono. Sí, justo. Perdónenme, ya, ahí voy a compartirles la pantalla. ¿Sí la están viendo?
Todavía no, pero recién la veíamos. Ay, perdón, es que no sé qué pasó. Bueno, entonces pues voy a hablar un poquito sobre tipo de investigaciones hace un demógrafo, y esto se conecta mucho con lo que ya Irene explicaba hace un rato. La gama de investigaciones, de problemáticas sociales que se pueden abordar desde la demografía es muy amplia. Por ejemplo, yo aquí tomé este listado de 26 programa de uno de los programas de la Sociedad Mexicana de Demografía. La Sociedad Mexicana de Demografía es un órgano, por decirlo de alguna manera, una asociación, reúne a distintos demógrafos de distintas instituciones de educación superior del país, y cada 2 años se reúne para tratar y presentar investigaciones, avances de investigaciones, resultados de investigaciones en estas temáticas. Entonces, ustedes pueden ver los temas que se pueden abordar, las problemáticas que podemos abordar desde la sociodemografía, van desde las políticas de población hasta la demografía matemática. Quiero contarles un poquito y muy rápidamente, por ejemplo, las líneas de investigación que se desarrollan del Instituto de Investigaciones Sociales, ¿no? Entre ellas se destacan las líneas de familia, redes sociales de apoyo, relaciones intergeneracionales, trayectorias y transiciones en el curso de vida, salud reproductiva y fecundidad, género y envejecimiento, trabajo y salud mental. Mencionar algunas de las grandes líneas, ¿no?, de investigación que se desarrollan aquí en el área de población y estudios demográficos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y dentro de esas líneas, los investigadores desarrollan también proyectos de investigación específicos, ¿no? Aquí saqué algunos títulos que les estoy mostrando en este momento, ¿no? Que van desde estudios de la estructura de los elementos encargados de impartir seguridad y justicia en Ciudad de México, el costo de los cuidados, la población vulnerable, implicaciones para las cuidadoras, evaluación de fuentes de información para el estudio de la fecundidad, análisis de la fecundidad en México, trayectorias familiares en edades tempranas, impacto de las enfermedades crónicas reumáticas en la calidad de vida, las estructuras de los arreglos familiares en México, aproximaciones empíricas al estudio de las emociones y la fecundidad, y la afectividad, migración y emociones, acercamientos teóricos y desafíos empíricos, y la exclusión social, pobreza y discriminación en México. Estos por mencionar algunos de los proyectos que actualmente desarrollan los investigadores del instituto. También a mí me preguntaron qué hacía yo, ¿no? ¿Qué investigo yo en el instituto? Las preguntas de investigación, como ustedes, que se plantea un demógrafo, una demógrafa, van desde lo que nos platicaba Ana hace un ratito, relacionadas con las condiciones del trabajo, hasta preguntas que tienen que ver con la salud mental. Por ejemplo, hablando del caso particular de lo que hago en el instituto, justo en este momento estoy desarrollando una investigación que tiene que ver con el impacto de la crisis sanitaria COVID-19 en la salud mental de la población de origen mexicano, es decir, inmigrantes y mexicoamericanos que viven en Estados Unidos, y también de la población en México, ¿no? Y a mí me interesa saber cómo ha sido afectada
a la salud mental de estas poblaciones y encontrar diferencias, ¿no?, en los dos contextos. Entonces es el tipo, digamos, de preguntas que uno se puede plantear desde la demografía, como bien lo señalaba Irene al comienzo. ¿Y cómo entonces investiga un demógrafo o una demógrafa? ¿Cuáles son sus fuentes de información? Yo que generalmente me dedico a estudiar la migración internacional y a observar estas problemáticas de salud, observar cómo afectan a los inmigrantes, pues utilizo fuentes de información como los censos, ¿no?, de Estados Unidos, las encuestas continuas de población que se levantan en ese país, las encuestas de salud, ¿no? Pero también a veces, digo, no es algo usual, pero los demógrafos, investigadores, investigadoras, tenemos la oportunidad de levantar nuestras propias encuestas. Justo en el marco de este proyecto que les estoy comentando, y dada la coyuntura que estamos viviendo en este momento, nosotros pudimos diseñar una encuesta que en este momento se está aplicando de forma digital, ¿no? Esa es otra posibilidad, ¿no?, tenemos para hacer nuestras investigaciones y para recabar la información que necesitamos para responder las preguntas de investigación que nos planteamos. Y bueno, ya Irene había comentado, pero rápidamente les digo, es importante respondernos la pregunta ¿para qué sirve lo que hace un demógrafo? Bueno, así como todo el trabajo, toda la investigación académica en general, su principal función es generar conocimiento. También la demografía hace este trabajo, ¿no? Pero además, en casos específicos, es generar conocimiento, pero también generar fuentes de información, ¿no? Como por ejemplo en nuestro caso, vamos a crear una base de datos que va a estar disponible, va a ser de acceso abierto a las personas que estén interesadas también en trabajar posteriormente con estas fuentes de datos. Y lógicamente, también lo había comentado Irene, la demografía tiene también una función de hacer recomendaciones de políticas públicas específicas, ¿no? Y esas recomendaciones se orientan o se establecen en función de los resultados de nuestras investigaciones. Entonces, eso yo a grandes rasgos les puedo comentar acerca un poquito de lo que se investiga en el instituto, lo que los demógrafos, las demógrafas investigan en el instituto y lo que en particular vengo desarrollando como demógrafa en esta institución. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Maritza. Y ahora le damos la palabra entonces a la maestra Tania García, egresada de la maestría en demografía social, para que nos cuente un poco su experiencia, primero como estudiante de la maestría y ahora contándonos un poco cómo ha vinculado sus estudios de maestría con su trabajo actual. Tania, cuando quieras. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Perdonen por el tapabocas, espero que me escuchen bien, porque pues las emergencias me hicieron trasladarme un café. Entonces, les hablaré un poco de mi experiencia en la maestría. Para mí fue muy buena experiencia y muy enriquecedora. Yo en realidad soy economista y buscaba acercarme más a temas sociales. Entonces, pero además ya trabajaba en el INEGI, entonces quería vincular como estos dos temas de estadística con los temas sociales, y la demografía me llamó mucho la atención, además de que pues soy especialista en género, entonces pude vincular como estos temas de economía, estadística y el género, ¿no? Las profesoras son excelentes, también es una maestría que me pareció llena de paciencia. A mí jamás me sentí muy presionada,
dedicaba 100%, todo mi tiempo era para la maestría, pero jamás me sentía al borde del colapso. Tenía mucha escucha por parte de las profesoras, están muy abiertas para asesorarnos. Entonces, esto fue lo que me ayudó muchísimo a disfrutar el tiempo en la maestría, ¿no? Quizás en algún momento me sentía muy sola porque el trabajo de hacer la tesis es solitario, ¿no? Pero yo escuché, o bueno, tuve esa disponibilidad de mi asesora, Irene, sobre todo, de estar abierta y en cualquier momento ella respondía a mis dudas y trabajé muy bien en la maestría el tema además que yo quise y fue orientada también muy, muy bien en eso, ¿no? Esto de la paciencia, pues solamente digo que no hay que abusar de ella porque pues también a nosotros nos perjudica si nos vamos atrasando, ¿no? No solamente es porque no nos titulamos o podemos perder la beca, sino que pues ya no tenemos este título. Entonces, esa paciencia que ellas nos brindan, creo que es una buena oportunidad justo para terminar en forma y en tiempo y no terminar locos en el camino de la maestría, ¿no? También hay mucho vínculo con las otras maestrías de demografía del país, porque no es una maestría aislada. Al ser nueva, pues todas estas profesoras que ustedes ven aquí han trabajado con las otras investigadoras e investigadores de México en demografía, del Colegio de México, del Colegio de la Frontera Norte, de Flaxo. En mi caso, por ejemplo, me tocó pedir asesoría en Flaxo y en el Colegio de México y estuvieron tan dispuestos a dármelo que, que pude hasta tomar una clase, ¿no? En el doctorado de demografía del Colegio de México y eso es muy bueno, ¿no? No es una maestría aislada, sino que está vinculado con estos estudios demográficos. Y bueno, ahora en mi trabajo actualmente en INEGI, pues estos estudios de demografía, pues yo encuentro 3 formas en que se vinculan con mi trabajo. Uno es a través de la estadística. La maestría pues me permitió profundizar en estos conceptos de análisis estadísticos. También en análisis geográficos nos enseñaron ARGIS, Stata, entonces son herramientas que son muy demandadas en el campo de trabajo actual, pero también te permiten incorporarte y empezar a usar otras herramientas como son R, ¿no? Y ahora, pues ya entrando a ese camino de programación con Python. La otra forma también es este estudio como de la estructura de la población que mencionaba Irene, pues me permitió comprender todos estos proyectos del INEGI, porque todos empiezan con esta estructura de población. Si no comprendes eso, no comprendes nada del INEGI, ¿no? Entonces, esta lógica o esta perspectiva desde la población, pues permite analizar todas estas fuentes de información disponibles en el país. Y finalmente, la tercera forma, pues es el análisis demográfico como tal, con estos temas específicos de mortalidad, de nacimientos, de migración. Específicamente en mi caso, yo no trabajo en el área de estadísticas demográficas del INEGI, yo trabajo en el área de gobierno, seguridad pública y justicia. Y muchas veces se creen como, bueno, una demógrafa en ese caso. Yo me permito, y además economista, no sé nada como de política, pero me ha permitido esa visión de la demografía, acercarme a temas, por ejemplo, de funciones por homicidio, ¿no? Es un tema muy de los estudios criminalísticos, pero en realidad desde la demografía, pues lo vemos esta perspectiva demográfica y también las estructuras de la población. Otro tema muy reciente, pues es la migración. Lo utilizo también en las clases que doy en la especialidad de género en la economía, pero también ahorita específicamente en violencia, estoy analizando el desplazamiento forzado interno por violencia en México. Entonces también es otra mirada, es una pequeña parte de la migración, pero que quizás si no estudiara, hubiera estudiado demografía, pues no tengo esas bases para analizar este proyecto, ¿no? Y acercarme a él y también acercarme, como digo, a estas fuentes de información como son los censos y las encuestas. Entonces, eso es como la forma que yo vinculo mi trabajo y lo que me dejó la maestría en demografía social. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Tania. Muy, muy enriquecedor tu
testimonio. Muchas gracias. Bueno, ahora lo que les vamos a comentar un poco es el proceso precisamente de selección, y cómo está sobre todo en términos del plan de estudios de la maestría y lo que tiene que ver con toda la convocatoria que se viene para este plan del 2022-2, y cómo podemos hacer para participar en este proceso de selección. Se los vamos a contar muy rápidamente y después cualquier duda lo pueden preguntar y lo resolvemos por el chat. Miren, en primer lugar, ¿qué vamos a estudiar en la maestría en demografía social? Como ya lo comentaron las colegas recién, el objetivo formal y general de la maestría es formar profesionales, académicos de alto nivel, que cuenten con una preparación sólida en el análisis demográfico, en el análisis estadístico, y que posean la capacidad de interpretar científicamente los procesos demográficos. Tal como nos lo contaba Tania recién, el perfil de graduados y de graduadas que esperamos a partir de la maestría es, para aquellas y aquellos que estén interesados, es tener una salida laboral que es relativamente temprana y que es relativamente rápida. Esto lo podemos saber a partir de un estudio que hemos hecho con egresados de la maestría, donde en promedio, a partir de los 6 meses, digamos, de terminada la maestría, nuestras alumnas y nuestros alumnos se insertan en el mercado de trabajo en organizaciones como INEGI, como Coneval, como CONAPO. Pero también, no solamente eso, sino también, como lo habían dicho recién las colegas, la maestría permite diseñar e instrumentar políticas y programas públicos y sociales, pero también permite hacer asesorías y consultas en organizaciones tanto públicas como privadas, o organizaciones de la sociedad civil. También, lo mencionaba recién, no solamente se puede trabajar en estos distintos ámbitos, sino también impartir docencia, ya sea en licenciatura, en maestría o en diplomados. La evaluación de programas y de políticas públicas también es uno de los perfiles que buscamos en la graduación de la maestría. La posibilidad de trabajar de forma autónoma, pero también en equipos interdisciplinarios, es algo que nos importa mucho, y por supuesto que para aquellas que estén interesadas o interesadas, la posibilidad también de, a partir de los estudios de maestría, continuar la carrera académica para ingresar en cualquier doctorado, ya sea en población o en ciencias sociales. Entonces, para lograr ese perfil, para lograr este objetivo general, la maestría se propone trabajar en 4 grandes módulos a lo largo de los 2 años de duración que tiene, o de los 4 semestres. Por un lado, trabajar en las cuestiones, o en lo que llamamos los seminarios de investigación, que básicamente lo que hacemos durante estos 4 seminarios de investigación que tenemos a lo largo de la maestría, es trabajar en la elaboración y los seguimientos de los proyectos de investigación de cada una de las alumnas y de los alumnos. Digamos, a través de estos seminarios lo que vamos logrando es consolidar una tesis de trabajo que pueda ser defendida hacia el final de la maestría. Estos seminarios de investigación van acompañados, por supuesto, de lo que es el núcleo duro o la columna vertebral de cualquier maestría en demografía social, que tiene que ver con el análisis demográfico, donde aprendemos no solo los procesos demográficos en su dimensión teórica, sino también en su dimensión técnica. Es decir, no solo tenemos que saber el concepto, lo que significa, lo que es una tasa global de fecundidad, sino que aprendemos a calcularla, aprendemos a producirla, y sobre todo también aprendemos a interpretarla. Entonces ese proceso, digamos, se da de una manera conjunta. Para poder realizar este tipo de análisis demográfico, que a su vez es lo que nos sirve para avanzar en nuestros proyectos de investigación, necesitamos saber estadística, como bien dijeron recién todas las colegas, pero no solo estadística, sino también ofrecemos otros laboratorios, tanto de análisis cuantitativo o cualitativo, porque también es cierto que en los estudios demográficos hay una rama, digamos, de los estudios en población, donde el análisis cualitativo también es muy importante. Entonces ofrecemos laboratorios no solo destinados a distintas técnicas de investigación en el análisis cuantitativo, sino también en el análisis cualitativo. Y además de estos 3 grandes núcleos, tenemos otros módulos que están relacionados con materias optativas, relacionadas con los diversos procesos sociales, con estos distintos procesos demográficos, pero donde, como decía Ana recién, el calificativo, el adjetivo de lo social es fundamental. Entonces,
podemos cuestiones de análisis demográfico, de estadística o de laboratorio, sino también materias relacionadas, por ejemplo, con cuestiones de seguridad y violencia, o por ejemplo con cuestiones de vínculos entre cuestiones laborales y género, o migración y problemáticas socioambientales. Entonces, la posibilidad, digamos, de estar en una maestría dentro de un posgrado en ciencias políticas y sociales que ofrece una enorme cantidad de materias relacionadas con lo social, hace que cualquiera de los distintos procesos demográficos que queramos estudiar los podemos relacionar con estas problemáticas más amplias, si se quiere, del mundo de lo social. Entonces, esa es básicamente como la estructura del plan de la maestría. Ahora, ¿quiénes pueden participar en este proceso de admisión que estamos abriendo en este momento? Esto tiene que ver básicamente con requisitos formales que nos van a pedir o que nos van a solicitar al momento de querer hacer nuestro registro. Por un lado, tenemos que tener un título de licenciatura o un acta de examen de grado, no solo en cualquiera de las carreras relacionadas con las ciencias sociales o las humanidades, sino también con estas otras disciplinas que ya comentaban las colegas, afines a la demografía social, la geografía, la actuaría, la economía, la medicina, y digamos cada vez hay un número más amplio de disciplinas que están relacionadas con la demografía, y todas esas disciplinas son bienvenidas, digamos, a la maestría. Hay que tener un certificado de estudio con promedio mínimo de 8, eso es un requisito que solicita cualquier programa de posgrado de la UNAM. Hay que tener una constancia de posesión de un idioma extranjero o de la comprensión de 2 idiomas en términos de lectura, una constancia de conocimientos de la lengua española para aquellos aspirantes cuya lengua materna sea diferente al español, y también en ese registro nos van a pedir algunos documentos administrativos que ustedes pueden checar en la página, desde un comprobante de domicilio hasta la clave única de registro de población, una carta de exposición de motivos donde podamos explicar o donde podamos expresar por qué, cuáles son nuestras intenciones para ingresar a la maestría, cartas de recomendación que pueden ser de cualquiera de sus profesores, de profesoras que les hayan dado clases o que hayan dirigido sus tesis en la licenciatura, por supuesto un currículum y un protocolo mínimo de investigación como para saber por qué rumbos piensan ir con respecto a la investigación demográfica. Ahora, esos documentos, esos requisitos van a estar disponibles para que ustedes puedan inscribirse en el registro de aspirantes y puedan enviar, digamos, la documentación en línea desde el 2 de agosto, que es el día que se abre el registro, hasta el 13 de agosto a las 19 horas, que es el momento en el que cierra este registro de aspirantes y envío de la documentación en línea, que tiene que ver con esta documentación que les mencionaba recién. El 16 de agosto se van a publicar las personas que pasan examen, porque a veces puede haber problemas en estos requisitos, o por falta de alguna documentación, o por algún problema. Entonces el 16 de agosto es el día que se publican las personas que pasarían examen. El 10 de septiembre se va a realizar un examen en línea de conocimientos y habilidades básicas, los voy a comentar muy brevemente. El 15 de octubre se publican las personas que pasarían entrevista una vez realizado el examen. Entre el 20 y el 27 de octubre se realizarían las entrevistas para conocer más las inquietudes de cada una de las y los aspirantes, y finalmente el 14 de diciembre se darían los resultados de quienes ingresaron al programa para comenzar clases el 31 de enero del 2022. Entonces, con respecto al examen o las características del examen, que se realizaría el 10 de septiembre en línea, es un examen de conocimientos, de habilidades y de aptitudes, que tiene 6 componentes muy básicos: un componente de comprensión lectora, otro de redacción y gramática, uno por supuesto de estadística, uno de estrategias de investigación social, que tiene que ver sobre todo con estrategias metodológicas para llevar adelante un proyecto de investigación, un módulo también sobre pensamiento matemático y analítico, y un breve ensayo para también reconocer, digamos, habilidades de escritura y de redacción. Vamos a tener una guía bibliográfica para que ustedes puedan prepararse para este examen o para la realización de este examen. Esa guía bibliográfica se va a publicar el 2 de agosto, junto con cuando se abra el registro de aspirantes, y con esa guía, donde viene la bibliografía básica que se necesita para el examen, se pueden preparar muy bien para trabajar en cada uno de estos diferentes módulos. Y les recuerdo simplemente
la información en la que pueden checar todas estas cuestiones relacionadas con la convocatoria, ya sea en la página del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, y dentro de la página del posgrado también en la página específica que tiene nuestra maestría, que es luego de Políticas Posgrado UNAM MX, Demografía. Entonces esa era la información que también les quería compartir. Y bueno, tenemos varias preguntas aquí en el chat. Si les parece, las voy leyendo para que las vayamos contestando o respondiendo. Antes de eso, Gaby, no sé si quieres hacer alguna aclaración más sobre fechas y el proceso de admisión, el proceso de selección. No, nada más que pues recomendarles que consulten la página de la maestría, que ustedes cuando entran a la página de nuestro posgrado, como ya les indicaste tú, van a encontrar en la sección del centro un cuadro que dice demografía, y al darle clic ahí los redirecciona a la página y ahí encontrarán toda la información importante, y recomendarles que lean el instructivo que ya está publicado en nuestra página, en donde se dan todos los detalles de esto que justo ya les comentaste tú, del tipo de documentos, constancias, hay formatos, es decir, ya pueden ir adelantando, incluso revisando mucho de esto para que ahí lo puedan ver. Y muy importante que en el instructivo vienen toda la información de contactos, correo electrónico y demás, por si tuvieran alguna duda, con gusto pueden escribir y los atendemos. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Bueno, tenemos 3 preguntas aquí en el chat. Voy a leer la primera y a ver quién quiere responder primero. ¿Por qué elegir la maestría aquí y no en otra institución? Es decir, ¿cuál es la ventaja frente a otras escuelas? Pregunta Dafne Soberanes Guerra. ¿Quién quiere responder? Irene. Pues yo diría que muy brevemente, o sea, yo creo que todos los planes de estudios de maestría en demografía que existen en México son de alta calidad, de mucha tradición y de mucho reconocimiento. Entonces, partiendo de que todas las opciones son buenas, yo creo que la razón por la que uno podría desear entrar a la maestría en la UNAM es justamente por apostarle a entrar a la UNAM, al mundo de la UNAM y a todas las opciones que la UNAM te ofrece. Y esta maestría, además, como lo planteaba ya desde el principio Kenvir, se inserta en un posgrado mucho más amplio donde conviven otras maestrías y un programa de doctorado. Y hay muchísima interconectividad y muchísimas posibilidades, por ejemplo, de enriquecerse de esos otros planes de estudio y de, por ejemplo, tomar alguna actividad optativa o alguna materia optativa en alguno de estos otros planes de estudio. Entonces, yo creo que la mayor apuesta o la mayor razón sería querer pertenecer a la comunidad UNAM. Y desde ahí, además, la certeza de que es una maestría inserta en convivencia con otros planes de estudio que pueden enriquecer y beneficiar al interesado en esta maestría. Muchas gracias, Irene. Aquí teníamos otra pregunta de Juana Mar, que estaba antes de la de Dafne, que creo que Ana, me parece que la podría contestar. Dice, buenas tardes, quisiera saber cómo enfoco el tema del derecho ambiental con la demografía. Justo. La parte en la que hay una relación directa es que el derecho ambiental pues está legislando la relación de la población con el medio ambiente, ¿no? Entonces, por ahí, por un lado, podrías introducir la demografía en términos de los afectados por las violaciones hacia la normatividad, por ejemplo, y entonces hacer ver las afectaciones, los impactos hacia el bienestar de la población, o bien evaluar tal vez que alguna política específica dentro del marco del derecho ambiental, cómo está afectando a las poblaciones, porque a veces estas políticas, por ejemplo, si pensamos por ejemplo, en el budget de carbono y estos elementos que suben el precio, por ejemplo, a los bienes energéticos, en realidad esto podría tener un efecto dispar y desigual dentro de los hogares. Entonces, puede ser de los dos lados, que evalúes
el efecto de una política en la población o ver cómo la población está afectando al medio ambiente. Entonces es una relación que es bastante directa, porque los seres humanos vivimos en el planeta y en un mundo interconectado y global. Entonces yo creo que sí hay muchísimas maneras, habría que ver en términos cuál es el tema específico, pero me parece que es una relación que ahorita está siendo estudiada muchísimo, en el sentido de que todos los sistemas los pensamos interconectados, ¿no? Que estamos en la Tierra y la sociedad se imbrica ahí. Muchas gracias, Ana. Seguimos con otra pregunta. Dice, buenas tardes, me interesa mucho el tema de educación superior y COVID en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cómo lo podría enfocar en el tema de la demografía? Pregunta Francisco III. ¿Alguien que quiera contestar? ¿O contesto yo? No, bueno, porque, digamos, si bien yo no estudio temas directamente relacionados con educación superior, pero sí con transiciones de vida y con trayectorias de vida, y en esas trayectorias de vida, cuando se estudian precisamente de manera longitudinal, va todo junto con pegado, ¿no? Y uno tiene que ver las trayectorias educativas y las laborales y las familiares y las de corresidencia, y hoy en día, digamos, cada una de esas trayectorias está absolutamente atravesada por el tema del COVID. A mí me parece que, digamos, dentro de las ciencias sociales, creo que los demógrafos actualmente tienen un rol fundamental en ver lo que está pasando con la cuestión de la pandemia, no solo por el tema de la mortalidad, que quizás es el más obvio o el más esperado, sino precisamente por el impacto que el COVID está teniendo en el trabajo, en la educación y en las dinámicas de los hogares y en las crisis de los hogares. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que habría muchísimas rutas para ver el vínculo entre educación y COVID. Una de las que más se está hablando, de las que más se está estudiando en estos momentos, es la cuestión de la deserción escolar, del abandono escolar, de la cuestión de tantas jóvenes han tenido que abandonar la escuela por cuestiones relacionadas con la pandemia, ya sea porque han tenido que salir a trabajar por crisis económicas o por otras razones incluso también asociadas con la salud. Entonces me parece que es un vínculo que se podría estudiar y que se está estudiando, de hecho, desde muchas aristas dentro de la demografía, como todos estos distintos aspectos, insisto, relacionados con COVID, que van incluso más allá de la cuestión de la mortalidad. Bueno, otra pregunta. Dice Eduardo Hernández, por ejemplo, para los temas de protección civil y gestión integral de riesgos, la demografía puede resultar fundamental para la formulación de escenarios, el impacto del crecimiento poblacional y su distribución geográfica. No sé si Ana quieres agregar algo más a eso, por el tema de la cuestión de los riesgos ambientales y demás, pero sí, claro que le damos la razón a Eduardo. ¿No? Sí, definitivamente, porque en la demografía quizás no lo mencionamos tanto, pero la distribución de la población es esencial. Y justamente Tania mencionaba todas las herramientas que se aprenden en el programa acerca de la distribución espacial de la población. Y eso, en términos de mitigación de riesgos y la mitigación temprana de los riesgos, es esencial. Muy bien, muchas gracias. Y aquí tenemos otra que, a ver si en la coordinación nos pueden ayudar un poco para responderla. Dice, buenas tardes, tengo una duda sobre las materias y plan de estudios. Si se abrirá la opción a estudiarla a tiempo parcial o únicamente a tiempo completo. Por otro lado, si podría ser viable estudiar esta maestría aunque esté en el cuarto semestre de otra. Ahora estoy en el Instituto Mora en estudios regionales, pero la de demografía social ha sido mi máximo objetivo. Por lo que cuando empiece labores estaré en el último semestre del actual. Me gustaría saber si podré ser elegible, pregunta Miguel Ángel Martínez. Sobre lo de tiempo parcial y tiempo completo, Gaby. Sí. Sí puede postular, obviamente, para ingresar a la maestría, y de acuerdo a nuestras normas tiene la posibilidad de optar como, si es aceptada o aceptado, puede inscribirse como estudiante de tiempo parcial.
¿Esto qué quiere decir o qué ventajas le puede tener? Simplemente que tiene 2 semestres adicionales para concluir con sus créditos y graduarse, a diferencia del resto de las y los estudiantes que tienen solamente 4 semestres, es decir, 2 años para concluir créditos y graduarse. ¿Cuál digamos que podría ser la desventaja? Bueno, que no podría tener posibilidades de ser becaria o becario, ya que los estudiantes de tiempo parcial no cumplirían con el requisito de dedicación de tiempo completo. Pero fuera de ello sí es una posibilidad y pueden inscribirse a la maestría y completar su formación académica a pesar de tener otros estudios. Ahora, ¿podría estudiar simultáneamente? Pues eso depende de la administración de su tiempo, porque es una maestría de alta demanda, digamos, de alta exigencia. Y pues bueno, eso más bien ya depende de las posibilidades de cada quien, porque aun cuando sea de tiempo parcial, pues las exigencias son las mismas, es decir, las tareas, los seminarios, etcétera, son los mismos, simplemente que tienen más tiempo para concluir los créditos, pero la exigencia es la misma, así que simplemente habría que valorar individualmente su propia capacidad para sortear ambos posgrados. Muy bien, bueno, muchas gracias. No aparecen más preguntas en el chat, Jamie, así que creo que ya no tenemos más preguntas. No sé si alguien más de las presentes, así hasta ahora son todas, nos dicen, así que no sé si alguien más quiera agregar algo a la plática. Doctor Puente, no sé si quiere cerrar la charla. Nada más agradecerles a todas ustedes que han dedicado tiempo para presentar de qué se trata la maestría, de qué se trata la disciplina y cuáles son las posibilidades de desarrollo profesional. Y yo más bien al público que nos ve o que ve este video, le diría, inténtenlo, más vale conocer el procedimiento, conocer el proceso de selección, familiarizarse con el mismo y enfrentarse, digamos, a este reto, y no hay peor intento que el que no se hace. Por supuesto que es una maestría de alta exigencia académica, pero por eso también hay garantías de una buena inserción en el mercado laboral para los demógrafos. Se requieren demógrafos en este país porque se requiere este tipo de especialidad para muchísimas cosas. Entonces, les agradezco a todas las personas que han estado interesadas y les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través del portal www.politicas.posgrado.unam.mx y con el mismo y con la terminación diagonal demografía, en donde encontrarán más información sobre la maestría, su comunidad, sus líneas de investigación, las materias, etcétera. Muchísimas gracias y que la pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias y gracias a todas las ponentes de hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.